Hoy tenemos con nosotros al señor Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, Fares. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿Cómo va todo? aquí estamos de nuevo, Ahí estamos. dando, dando contenidos a la actualidad. Eso es bueno. Bueno, ¿qué ha pasado en Torre Pacheco? ¿No? ¿Qué está pasando? Porque hoy es viernes y parece ser que, bueno, finalmente estos incidentes ya se han calmado y ya podemos reflexionar en torno a lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado, bueno, en fin, no voy a reproducir aquí la evidencia de los hechos que han propiciado, digamos, este pequeño estallido de violencia en esta localidad, pero sí es cierto que, bueno, mm, una determinada serie de hechos pues nos han llevado o han llevado a esta población a estar en la actualidad. Eh, Hay como una concatenación de hechos, ¿no? Los hechos primeros y los que, por tanto, originan otra serie de hechos en los que ya se ve implicada, digamos, toda la población o todos los vecinos y vecinas de esta población y vecinos que, por lo que se entiende, pues no forman parte de esa población, ¿no? Y que, bueno, da a entender que hay una cierta diferencia o límites, digamos, entre una población que podríamos llamar autóctona y una población que podríamos llamar o que llaman de origen inmigrante. Todo esto está todo esto se dice, digamos, de una forma muy con unos equilibrios muy complejos, ¿no? Porque ni toda la población inmigrante es realmente inmigrante, puesto que muchas personas ya son nacidas aquí y por tanto son personas autóctonas, ni más ni menos, y algunas de esas personas autóctonas que decíamos antes, pues son personas que ni siquiera son vecinos o están empadronados en esta localidad. Por tanto, a medida que vamos profundizando en la concatenación de hechos, pues nos vamos encontrando en la complejidad, que es la misma complejidad que tiene la sociedad. Y por tanto, bueno, ahí Totalmente. es un poco donde está. Bueno, yo creo que hay unos hechos ahí que son bastante evidentes, pero todos los hechos evidentes al final tienen un fondo, un trasfondo, ¿no? Entonces hemos de intentar apercibirnos de alguna forma de ese trasfondo para poder equilibrar un poco esos hechos que nos parecen tan evidentes. En ese sentido, el trasfondo es el de una sociedad, en este caso la de Torre Pacheco, eh, aparentemente segmentada. Digo aparentemente segmentada, puesto que de las imágenes y entrevistas que he podido ir viendo en las distintas televisiones, en las distintas cadenas de televisión, sí que me ha parecido que los vecinos lo que querían en realidad era que estos acontecimientos pasaran cuanto antes, puesto que hay una actividad económica que es fundamental para ellos y esto les estaba como perjudicando, ¿no? Por tanto, creo que cuando hablamos de esta segmentación, o creo que es un poco un, un indicador, más que un indicador, un leitmotiv de los medios de comunicación, ¿no? Que total, estamos ahora mismo en el mes de julio y hay otro tipo de noticias pues que no se producen y en ese sentido el hecho de que se produzca algo que se puede vender como un conflicto interracial, etcétera, pues no deja de tener su impacto realmente. Ujú. Entonces, pero bueno, eso no significa que haya un conflicto interracial. Más bien, como decía antes, me ha parecido que las personas, independientemente de las personas que han originado la situación, los tres jóvenes, y de esos ya podemos hablar más tarde, independientemente de ellos,
más bien se ha usado esto pues para hacer como un llamamiento en redes sociales, etcétera, a la participación en actos de violencia que podemos decir que directamente de violencia racista, puesto que la motivación era agredir a personas de un cierto colectivo. Aquí también creo que hay un fallo de los instrumentos políticos o de gestión, tanto de Torre Pacheco como de la comunidad como del Estado, ¿no? Puesto que si vamos viendo cómo se han ido dando las respuestas, la respuesta que se ha querido dar a estos incidentes provocados, sin duda, es policial, ¿no? Por lo tanto, ahí tiene algo que ver, digamos, lo que sería la gestión del Estado, la gestión de la comunidad autónoma o bien la gestión municipal. Bueno, esto es un ¿Y poquito. tú crees que, y según, o sea, tu opinión, tu punto de opinión, qué papel juega todo esto de, por ejemplo, medios de comunicación en incendiar situaciones como la que está pasando? ¿Tú crees que tiene que ver mucho, no tiene que ver? Porque hoy en día sabemos perfectamente que los medios de comunicación tienen un peso muy importante y encima en redes sociales. Pues sí, efectivamente, no te voy a decir que no. Las redes sociales son muy cáusticas y todos lo sabemos o deberíamos saberlos. Y dar la credibilidad que se merezcan pues los acontecimientos, ¿no? Porque en este caso lo hemos visto, pero se producen muchísimos otros casos en los que, bueno, se utilizan vídeos o imágenes de otras personas o de otros acontecimientos en otros lugares, pues para la incitación, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que efectivamente si nos vamos a fiar de medios poco contrastados, pues vamos mal, ¿no? Todos y todas. Totalmente. Entonces, bueno, por eso, pero claro, ahí estaría el debate de qué medios, ¿no? Yo siempre hablo de medios contrastados y medios que no están contrastados. Entonces, en ese sentido, creo que la sociedad tiene un poco la responsabilidad de acudir siempre a medios contrastados que nos den cierto tipo de información, en fin, fiable, Sí, total. fiable y contrastada. No, 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 no. Yo no tengo ninguna sensación de que esto sea una cuestión de los vecinos ni de las vecinas del pueblo, que son doblemente víctimas, ¿no? Doblemente víctimas porque este señor agredido, pues no cabe duda de que es un vecino de esta localidad y es una víctima, y luego la propia localidad en sí y el prestigio que pueda tener la localidad en sí, ¿no? Entonces, pero sí, te doy la razón, yo pienso que efectivamente se ha utilizado, digamos, un incidente grave, como no puede ser de otra forma, pero se ha utilizado para una llamada hacia la violencia contra un colectivo, como te decía antes, y bueno, pues eso ya es un indicador claro y evidente de racismo. Otra cosa son las respuestas que da la sociedad y que dan los que deberían dar respuestas en este sentido, los gestores políticos. Los gestores políticos, desde el municipio hasta el Estado, creo que no están a la altura de las circunstancias en estos temas. No están a la altura de las circunstancias porque no prevén en ningún momento que estos incidentes se puedan producir. También les reconozco que es difícil preverlos a veces, pero cuando se producen, creo que debería haber unos protocolos de respuesta que no pasaran directamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o por las vías policiales, ¿no? Total. En ese sentido es muy importante dar la relevancia que tiene a las políticas de educación, por ejemplo, dentro de lo que serían las políticas de educación estaría la prevención del uso o el mal uso de las redes sociales o la mala información. Total. En ese sentido, pues ya estamos hablando de políticas de educación. Las políticas de educación serían fomentar la presencia en una población donde el 60% de las personas que viven allí o están empadronadas, según tengo entendido, y puede ser que me esté equivocando, pero esto lo he escuchado creo que varias veces a lo largo de la semana,
el 60% de la población es de origen inmigrante, pues en ese sentido creo que formaría parte de los gestores municipales poner en marcha unos activos, digamos, educativos, como serían las figuras de los mediadores interculturales, los intermediadores, los intérpretes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si esto no se produce, pues lógicamente cuando hay el mínimo incidente, pues es como una chispa que prende en un medio de un bosque y por lo tanto prende la chispa. Al principio la chispa es pequeñita, pero luego se expande y acaba siendo un gran incendio, ¿no? Que es lo que yo pienso que ha ocurrido. Y sin embargo, observo, y ya voy a ser un poco más concreto, en este caso, cuando se ha producido el caso, se ha querido utilizar a unos pacificadores que no digo que no sean gente pacífica, pero que creo que no son los mejores instrumentos para pacificar muchas veces. En este caso, se ha producido un desfile de fqih, de imams, por las calles, supongo que principales de la localidad, ¿no? Para de alguna forma poner la paz. O sea, si nos fijamos detenidamente, digamos, en los elementos que se han puesto sobre la mesa para contrarrestar los conatos de violencia, nos encontramos con dos tipos de elementos, pero solamente estos dos tipos de elementos. La fuerza bruta, la fuerza policial y la fuerza del espiritual, ¿no? Se ha acudido a la fuerza espiritual para poner paz en unos incidentes que estaban bastante mediatizados por las redes sociales. Yo creo que las personas que ejercen el rol de líderes religiosos son líderes religiosos y lideran en relación al más allá, a la espiritualidad, y no tanto a las cuestiones sociales que se van produciendo muchas veces, ya te digo, motivadas por motivadas por pequeños incidentes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que te quería decir. Yo creo que estos líderes, etcétera, tienen que estar en el rango que les corresponde dentro de las mezquitas, liderando pues la espiritualidad y acompañando, liderando y acompañando la espiritualidad de las personas, pero cuando se producen este tipo de conatos de violencia social en las calles de una localidad, creo que los gestores han de prever unas políticas de intervención que sean mucho más acordes pues, con la situación social que se pueda producir, ¿no? Hombre, yo creo que en realidad este tipo de problema no debería afectar a nadie. No debería afectar a nadie. En la medida en que no deja de ser un hecho muy puntual, condenable, sin duda, pero muy puntual. Lo que se ha querido sacar un poco las cosas de contexto. Entonces, no debería afectar a nadie, pero de todos modos, ya que lo preguntas, te diré que no es lo mismo una persona que ha hecho un tránsito migratorio reciente y que por lo tanto sus motivaciones son muy diferentes de una persona que ha nacido aquí, que es autóctono o autóctona y que tiene otro tipo de motivaciones. Cuando hablo de motivaciones lo quiero relacionar con tu pregunta directamente cuando hablas de cómo ha podido afectar. No le va a afectar de la misma forma a una persona que tiene unas motivaciones existenciales mucho más intensas, mucho más profundas, que una persona que tiene unas motivaciones existenciales más o menos cubiertas y que por lo tanto se puede dejar seducir por los mensajes de violencia o los mensajes fragmentarios que se producen muchas veces en las redes sociales o en los medios de comunicación, en determinados programas de medios de comunicación. Pero eran tres, lo que iba a decir, estos tres jóvenes, pero parece que uno de ellos es el desencadenante, digamos, de este acto violento contra esta persona. En fin, la violencia es violencia, Fares, es decir, que no da igual si lo hace una persona o lo hacen 10. Entonces,
Aquí no hay puntos intermedios. La violencia es violencia. Es cierto también que vivimos en una sociedad muy violenta. Lo tenemos en los dibujos animados que ven los niños, en las series de televisión y en la realidad cotidiana, pues a veces hasta cuando vamos a cruzar un semáforo, ¿no? Si alguien se nos interpone en medio, pues no solemos ser gentiles ni corteses, sino que más bien tendemos a ser violentos en las respuestas inmediatas que solemos dar. Por tanto, toda violencia es condenable y por eso vuelvo a insistir en la necesidad de cultura y de autocrítica, porque a veces si analizamos nuestras propias acciones, es fácil juzgar la violencia de los otros, que es de los otros, pero no juzgamos nuestra propia violencia. Y entonces ahí es donde quizá tendríamos que poner un poco más el acento. Bueno, yo el consejo que daría sería, en primer lugar, cuidado con la utilización de las redes sociales, de todas las redes sociales, puesto que solemos dar por evidente y por real toda la información que se nos transmite. Y yo no digo que muchas veces la información sea real, puede ser que sea, si yo voy por la calle y ahora hay un acontecimiento y hago un vídeo y lo publico en la red social, pues seguramente es cierto, porque que he publicado el vídeo. Lo que pasa es que esa certeza inmediata que nos da un vídeo hay que ponerla en un contexto y hay que saber ponerla en un contexto porque todos los contextos no son el mismo. Entonces, bueno, de ahí pues lo que decía antes, ¿no? Tener un cierto acceso a la cultura que nos permita ser autocríticos, autocríticos en nuestras propias acciones, en las mías. No voy a juzgar Torre Pacheco, la violencia de Torre Pacheco, si antes no soy capaz de juzgar mi propia violencia. Entonces, porque mi propia violencia es desencadenante de esa violencia externa o lejana. Es así, no hay otra forma. Entonces hemos de atemperar un poco las cosas, no prejuiciar tan fácilmente a las personas y tampoco encasillarlas, ¿no? Deshumanizarlas. El magrebí, el sudamericano, el no sé qué, esto es una forma de cosificar a las personas. No, porque el magrebí puede llamarse Reda y Reda es él y su circunstancia. Y el sudamericano puede llamarse Fernando y no es solamente el sudamericano o el representante de todas las personas que viven en los países sudamericanos, ¿no? Entonces, ni si es una persona que proceda, pues yo qué sé, de Oriente o de Asia, me explico. Entonces, bueno, las personas nos representamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y, y aún representándonos a nosotros mismos, somos nosotros con nuestra circunstancia, puesto que no es lo mismo que yo esté cruzando la calle en el mes de julio a las 6 de la tarde y con un sol de justicia y un calor tremendo, que yo mismo cruzando la misma calle en el mes de enero a las 6 de la tarde con frío y con toda la calle oscura. Las circunstancias, eso tan tonto, tan simple o tan evidente es lo que me estoy refiriendo cuando hablo de la circunstancia, ¿no? Yo soy la misma persona, pero la circunstancia no es igual. Y esto, pues, hay que tenerlo siempre en cuenta. Sí, insisto en lo que te estaba diciendo, ¿no? Creo que si quieres lo sintetizo un poco más, pero exactamente por una falta de cultura autóctona, de arraigo del propio país y por una falta de autocrítica en relación con los contenidos de las redes sociales y cierto efecto llamada que se produce, por ejemplo, en estas fechas en las que estamos haciendo el vídeo en el mes de julio, pues por ejemplo, el retorno de las personas que han emigrado, ya sea en primera generación, como en segunda generación, como en tercera generación, pues no deja de ser una provocación para las personas que están viviendo allí tranquilamente durante todo el año, cuando muchas personas regresan pues con sus coches, con sus regalos, etcétera, etcétera, con las famosas remesas migratorias en forma de regalos,
etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso no deja de ser otro componente que, sumado al de las redes sociales, que es persistente a lo largo del año, y al de la falta de crítica y autocrítica para ver que la realidad de estas personas que ahora van a pasar allí las vacaciones es mucho más compleja en sus países de origen, pues al final un componente de estos tres factores fundamentales, pero no solo estos, pues es lo que sería el desencadenante de esta migración tan, O tan sea, tú, espontánea o y sea, para, tan espontánea y tan poco pensada, ¿no? Pero hay distintos factores. Vamos a ver, te voy a responder. Una cosa es la monarquía marroquí. La monarquía marroquí tiene su papel muy importante en lo que sería pues todo lo que es la geografía del reino de Marruecos. Pero la monarquía marroquí por sí misma tampoco tiene la capacidad de retener a las personas, ¿no? En todo caso sería el Estado marroquí. Pero bueno, distinguiendo entre ambas cosas, decirte que tampoco tiene la potestad, en este caso, tal y como lo has dicho, de poder devolver a las personas, porque una vez las personas están fuera, corresponde las políticas de repatriación o de devolución de personas, pues corresponden a los países en los que estas personas se han afincado con más o menos suerte. Vamos a intentar desmadejar un poco porque lo que has presentado, tal como estábamos en el asunto del Estado, ¿no? Entonces, bueno, estábamos en el segundo asunto que era el de la devolución de estas personas. En fin, de hecho, tampoco es ninguna perogrullada decir que hay personas que efectivamente después de haber hecho una estancia en distintos países de Europa o del mundo han retornado a Marruecos tranquilamente. Eso también es un hecho que no hay que dejar por ellas mismas. Y están allí afincadas tranquilamente. Pues, vale, eso es un hecho que también ocurre. No es el más frecuente, pero ocurre. Y yo conozco pues distintas personas que lo han hecho. Entonces, y tan felices. Entonces, bueno, el hecho de que muchas personas vengan aquí atraídas pues por aquellos factores que comentábamos antes, entre ellos el efecto llamada, pues a algunas de estas personas les cueste, bueno, por eso decía un poco el tema de la cultura, perdón, porque ahora me cambio de tema, ¿no? Pero vuelvo un poco a lo de antes, por eso decía un poco antes el tema de la cultura, porque sin cultura, sin capacidad de crítica, sin capacidad de autocrítica, una persona, la que sea, en cualquier lado, no solamente en Marruecos, puede construir un mito respecto a un determinado lugar. Un mito que construye a partir de elementos que va recibiendo pues a través de los medios de comunicación, a través de vecinos, a través de conversaciones, a través de amigos que han hecho el proceso migratorio, etcétera, puede acabar construyendo un mito y pensar que ese mito es real. Y cuando elabora el proceso y el tránsito migratorio y llega al sitio que había formulado como mítico, se encuentra con que la realidad es mucho más compleja, mucho más dura, mucho más difícil y por tanto pues el mito se cae y se rompe en mil pedazos. Entonces, ese sería el momento en el que una persona con autocrítica dice, bueno, pues si yo estaba en mi país mejor de lo que estoy aquí. Por tanto, lo lógico sería que yo retornara a mi país donde estaba mejor de lo que estoy aquí. Pero eso no ocurre y entonces los motivos de los que no ocurre eso pues son muy diversos y entre ellos estaría el miedo al fracaso migratorio, ¿no? Esto pues es un componente psicológico que está en todas las personas. Es decir, cuando una persona ha roto con un sistema, tampoco es fácil que en un momento dado vuelva a reconciliarse con ese mismo sistema tal cual lo ha dejado, sino que si es una persona normalmente joven, lo que puede ser que haya ocurrido o que ocurra es que se reconcilie con el sistema original una vez pueda demostrar que, que ese proceso que ha elaborado y que ha realizado
comporta éxito. Pero lo que te quiero decir es que preguntas fáciles no tienen respuestas fáciles, obligatoriamente. Preguntas fáciles, porque preguntar ¿por qué viene la gente? Es una pregunta que me parece que es bastante sencilla. Sí, ¿por qué viene la gente o por qué la gente no regresa? Pues son preguntas fáciles, pero no tienen respuestas complejas. Creo que deberías escuchar la respuesta que te he dado anteriormente para intentar entender algunos de los momentos en los que te doy una explicación del porqué de una cosa o de otra. Es decir, al fin y al cabo, parte de lo que sería el populismo se conforma en dar respuestas fáciles a problemas complejos. Bueno, pues en este caso, preguntas fáciles no tienen respuestas sencillas, tienen respuestas bastante complejas, porque entramos al fin y al cabo en una mentalidad individual que tan pronto puede ser colectiva o se puede colectivizar y por tanto estamos hablando de cuestiones bastante profundas de por qué una persona deja de pronto todo su medio ambiente para trasladarse. Pero como ya te he dicho anteriormente, pues es una respuesta compleja y a la que ya te he dado respuesta anteriormente, ¿no? Mira, lo más sencillo que se puede decir, eso sí que tendría una respuesta rápida y fácil. Bueno, pues que vaya esta persona a recoger la uva, que vaya esta persona a recoger la pera, que vaya esta persona a pintar el piso, o que se vaya esta persona a barrer las calles, o que vaya esta persona misma a hacer la carretera o a hacer el túnel del metro. Barcelona ahora mismo está llena de obras, demasiadas obras. La mayoría son... No hay más que fijarse en quiénes son los que están trabajando en estas fechas de julio con estos calores intensos en estas obras. Es decir, que vamos, creo que la respuesta cae por sí misma y poca cosa más. Queremos verlo como un problema y como lo que queremos ver como un problema lo problematizamos. Pero esto es una cosa que ha ocurrido en todos los procesos de la historia, que ha habido movimientos de población. Vamos a ver, no sabríamos hoy día qué pasa más allá del Atlántico si no hubiese habido un movimiento migratorio primero de españoles, luego de británicos, etcétera, etcétera. No sabríamos que hay más abajo de Arabia Saudí si no hubiese habido un movimiento migratorio y hubiésemos llegado hasta las costas de Oriente, de China y de Japón. Es decir, que esto no es nuevo, y esto no es nuevo. En fin, entonces, bueno, movimientos de población ha habido siempre, movimientos de población ha habido siempre, y siempre habrá, y siempre habrá. Y es más, cada vez habrá más, porque antes el mundo, siendo el mismo mundo, el de antes y el de ahora, en metros cuadrados, siendo el mismo mundo, antes el mundo era muy grande, pero hoy el mundo es muy pequeño y por tanto los movimientos de población están y seguirán. El problema es la gestión de los movimientos de población. Pares, la gestión que se hace de los movimientos de población. Si no se gestiona bien los movimientos de población, si no se gestionan bien, naturalmente producen roces que a veces son constructivos y otras veces son destructivos. Y hemos de intentar que los roces sean más constructivos que destructivos. Pero para eso necesitamos una buena gestión de las migraciones. Y mientras no haya una buena gestión de las migraciones y se deje improvisado este tema, pues ocurrirá lo que ocurre pues, cuando te hablaba de los roces constructivos y los roces destructivos. Bueno, pues eso que te estaba comentando antes, Fares, pero es que eso no existe. Eso no existe. Todas mis respuestas son elaboradas, pero son pensadas. Es decir, yo te puedo decir, o sea, no, podemos caer en el debate, para mí es ridículo. ¿Usted quiere inmigrantes? ¿Sí o no? Oiga, pues sí, oiga, pues no.
Oiga, pues el que dice sí es bobo y el que dice no, pues es una boba también, porque ni sí ni no. Es decir, que las cosas no son blanco y negro, las cosas están más elaboradas. Nosotros somos fruto de una, cada uno de nuestras individualidades es fruto de una elaboración y por tanto no existen respuestas sencillas. Y si hay respuestas sencillas, pecan de ser mediocres, mediocres. Y con eso no se avanza en nada. Pues hoy en día las políticas son así. Pues lo siento, por eso yo mismo pienso que la política de hoy día es bastante mediocre y los políticos de hoy día y las políticas de hoy día son personas normalmente bastante analfabetas o personas con poca formación y por tanto sus respuestas son mediocres. ¿Qué puedo decirte yo de esto? ¿Qué puedo decirte? Pues mira, lo que puedo decir es que la gente lea más, que la gente piense más, que la gente no sea tan instintiva en las respuestas, porque cuando uno es instintivo en las respuestas puede estar equivocándose, ni más ni menos. Y cuando una persona se equivoca, pues no deja de ser un cierto fracaso personal, que no nos gusta asumir. Por eso hablaba antes de ser crítico y autocrítico. El primer consejo que te doy, el primero, es intentar evitar el lenguaje de limpieza o suciedad, porque estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas y cuando hablamos de personas, pues no son basura que se pueda limpiar. No hemos de llegar a eso porque entonces es como te decía antes, estamos de alguna forma cosificando a las personas y en el momento en que cosificamos, convertimos a una persona como una cosa o como un elemento que estorba y que se puede prescindir de él, pues estamos de alguna forma fomentando el discurso de la violencia o el discurso de la polarización. Este sería el primer consejo. El segundo consejo que te daría es atención a dar respuestas sencillas o atención a aquellas respuestas sencillas a problemas que son complejos. Porque aquí estamos entrando en el segundo elemento de la polarización o de la radicalización, ¿no? Otro consejo que también que te daría es perdamos el miedo, porque el miedo sería el tercer elemento por el cual entramos en la radicalización. A veces nos radicalizamos por miedo a, y el miedo a hace que nos protejamos y que tendamos a tener una actitud bastante protectora en relación a nosotros mismos. Entonces, bueno, perdamos algunos miedos que son infundados y demos de un poco de margen a la confianza en las otras personas. Con cultura y con confianza. Cultura y confianza. Si no hay cultura y no hay confianza, aparece el miedo.